Muy buenas. La verdad que intro, ¿eh? Para empezar, pero bueno, era una buena forma de comenzar este primer directo. Nada, Joaquín, creo que no te oigo ahora mismo, o al menos no te escucho tu sonido. A ver. ¿Hola? Vale, sí, perdona. Vale, Udi. Vale, pues es que tienes tan buen micro. Nada, bienvenidos a todos a este primer directo de Shopiflat. La idea es que vamos a comentar un poco las nuevas noticias de Shopify Unite, que está a punto de comenzar. Y bueno, a charlar un poco y ir dando nuestra opinión sobre algunas cosillas y lo que va sucediendo. La verdad que el hype está bastante alto porque, Sí. aparte de que le han dado más caña que nunca en redes y en todas partes, encima el presidente de Shopify y el resto de la trupilla no paran de poner tweets de que van a anunciar, parece ser, las mejores, la mayoría de noticias en desarrollo y en producto de Shopify. Así que veremos a ver. La gran pregunta es si conseguiremos tener sections everywhere. Sí, eso es, tal Eso cual. va a ser lo más potente. Tal cual. Así que para facilitarlo hemos visto que podíamos hacer aquí a tope, poner encima incluso el propio streaming. Así que nada, voy a ponerlo y vamos al lío. Vale, así de primeras... literalmente empieza 0-0. Sí, y de hecho está ya... No. Se oye bien, ¿no, Joaquín? Sí, se escucha bien. Si quieres, haz mientras en plan empieza la intro y tal. Lo pongo bajito, ¿no? Sí, el anuncio más gordo que tenga en plan relación como las... O sea, sections everywhere está siempre como en la palestra. Sí, tal cual. Tú has hecho una recopilación en Twitter de noticias, aunque escucha con el último tweet que ha puesto. Bueno, vamos a escuchar aquí a Toby. 12 months ago, we were at the opening stages of COVID, and most of us were reeling from uncertainty. At that time, we were two completely distinct industries, the retail industry and the online commerce industry. Now it's just the commerce industry. A lot has changed in a year. In this new reality, our goal at Shopify is clearer than ever. Vídeo de pymes. Possible chance to create their own Superando el COVID. To reach for independence and to seize opportunities that they uniquely see. So today we'll show you the results of the exciting work that we've done together over the past year. We're going to give you a glimpse into the future of this commerce world. And it's worth stating upfront something that feels obvious, but it's a fact of our times. You can't do anything on the internet, browse it, build on it, connect with it, without someone making the software to enable doing so. Software itself, and especially software platforms like Shopify, are the modern equivalents of essential infrastructure in an increasingly digital world. Shopify sees itself as essential commerce infrastructure that allows as many people as possible to participate. This is what the product Shopify does and the role it plays in the eyes of most of our merchants. Sí, está haciendo hincapié en justo lo que estábamos en plan hablando antes, que era el que el e-commerce ya es por todas partes. En plan, e-commerce es everywhere. Claro, estamos como una fase ya en el que lo es todo. Between the platform Shopify that we've been evolving on one side and the ecosystem of partners, designers, app developers who build on top of it all of us combining forces to help entrepreneurs become successful merchants. This has been the absolute key to Shopify's success. Today, we'll mostly talk about this platform. So at times, it will get very technical. If you're a developer watching us, you're in for a big treat. We'll get more technical than you might expect from Unite. In fact, estoy en streaming, tío. Later in the show, hablamos por el chat. Together, and that's going to be a lot que se conecta al streaming. If you're an entrepreneur or merchant joining us today, ¿Quién? this event is also for you. Some of the things we'll talk about will immediately make Shopify better for you. Everything else you'll hear about will enable app developers and designers in the ecosystem to make things for you that were previously not possible, or at least very hard to imagine. We have 3 important guiding principles that we keep finding ourselves come back to. Make commerce creative, make the important easy, and make everything else possible. Let's talk about each of those for a bit. We start every project here with a question. Does this increase the creative possibilities for our merchants, or does it not? This is the why behind everything we do. The core question we ask ourselves. The primacy of creativity to commerce was the core bet of Shopify on day one. I mean, creativity is the most human of traits, isn't it?
But to anyone who has visited a generic department Sections store, everywhere. you know that commerce can be pretty bland indeed. We believe strongly that every successful business tells a unique story of their own. So Shopify started with enough power for people to express themselves. On day one, we shipped Liquid, our template language. We created space and invited the global design community into our theme store and partner program, Está viendo épico, ¿eh? and therefore into our industry. And most of the fastest growing apps in our app store also enable creativity and storytelling. Se está This volviendo bet has been épico, proven ¿eh? correct, I think. Sí, tío. But enabling creativity is as important now Nos dice Alberto que as it espera was to be first que concept. anuncian. Si The quieres, next principle is to make the important O sea, easy. sí tiene pinta de ser... Everyone who O se wants meten to en should be able headless to start a e-commerce, business and reach for independence. This is why justo we all build mucho a más successful bestia, infrastructure for independent commerce. o tienen que ir If por a una vez platform doesn't exist, sections people everywhere. simply cannot do that. sí, tal cual. It is important Y that it's easy. yo a lo mejor tiraría un poco incluso, bueno, se rumoreaba también opciones de añadir product bundles, funcionalidades de variantes, imágenes de variantes, que ahora mismo solo se puede añadir una y bueno, al final con código Liquid podemos hacerlo nosotros, pero puede ser que vayan a añadir ahí algún más de las funcionalidades. No lo sé, yo no creo que tirasen por ahí porque no lo veo como algo súper prioritario, pero es verdad que, No. que podría... Sí, he estado antes viendo en plan, son gilipolleces, pero pensando como en cosas que nos ayudarían mazo, una que siempre se olvida son filtros y OR. Lo único que eso no es un announcement del Shopify Unite. Eso entiendo que lo harán en algún momento, pero no es announcement, porque es como un poco chorro. Claro. Make everything else possible. Vale, esto es API 100%. Sí. De hecho, se rumorea que la API de Shop, la aplicación, ya sabéis que yo soy súper fan, la van a abrir. Mira, está también por aquí Jorge Saez, nuestro partner en SEO en Shopify. La verdad que si te animas, Jorge, entramos y hablamos de SEO. Pues, bueno, estamos... ha habido novedades en SEO que Jorge nos podría comentar con el tema del archivo de robots. Eso es, el robots. Y ha hecho grandes fichajes Shopify de gente SEO técnico para mejorar la herramienta. Tal cual. Y con el último partner, en el último Google I.O., Shopify subió a la palestra con Google para hablar de todo el tema del e-commerce graph o graph e-commerce. Entonces, cuidado con el SEO. Justo. Tal cual, porque para ellos es una pata súper importante. We are all in this together. So, welcome to Unite and let's get started. Bienvenidos. Vamos. Voy a echar un poquito más de Coca-Colita. Muy bien. Online Store Infrastructure. Venga. Like Toby mentioned, our mission at Shopify is to empower the creatives. And there's nothing more creative than the online store. From day one, entrepreneurs of all shapes and sizes have used the code that you've made as theme developers to build their home on the internet. And to date, we've seen some really amazing digital storefronts. Today, I'm going to show you the biggest and boldest upgrade we've ever shipped to the online store. Our goal is to give more power to developers while making it even easier for merchants to leverage that power and build their storefront. It's such a big platform upgrade that we called it simply Online Store 2.0. To start, let's take a look at the three areas of the online store that have been rebuilt. ¿Estamos tú? The first is themes and the editor. This is where merchants go to configure and build their store's design. The second is store content. This is what populates that store design with the shop's stories. Hint, you're going to see a lot of meta fields in your future. And the third is developer tooling. We're giving you some great ways to be more productive and some Metafields desde el admin. No, Claro. Metafields desde el admin. Sí, sí. Y fuera las aplicaciones. Fuera Metafields Guru, a tomar por culo. In this new world Pobrecitos. of online store Gran 2.0, empresa. themes Ya are ves. now completely modular and composed of reusable sections. Sí. Cada vez que digan Think of entrepreneurs, them like an chupito, dice online Alberto. store like a Es buenísima esa, ¿eh? Merchants can take these sections and use them to build their own online store. ¿Has visto? This gives merchants the ability to arrange their store design however Vale, they want. para más o menos quien no sepa un poco qué significa esto, los metafields son como unos extradatos que podemos meter en cualquier parte de la tienda y antes utilizamos aplicaciones externas que nos ayudan a acceder a ellos. Lo que nos están anunciando ahora es que no va a hacer falta esas aplicaciones. Directamente desde el admin vamos a poder They acceder. define everything from the structure of a page to how each setting is configured.
And now Vale. all of the theme's liquid code is contained completely within sections. You can also add multiple template files Sections everywhere. that map to different products or different collections. Oh, And yes, these templates are available across the online store, which mean that sections are now everywhere. At its everywhere. core, sections are trusted liquid code with some handy setting options. Sacada, ¿eh? But if we Sacada. look a little closer, they can also contain an array of blocks. These blocks further break up a section and are themselves configurable chunks of liquid. They're really powerful because they give merchants an even more granular way of customizing the layout of their store. Let's see this all in action in the Bueno, next punto número 1. Vaya verano de mierda vamos a tener los desarrolladores porque vamos a tener que actualizar todos los temas de la historia de la humanidad. Puta locura. Pero hostia, qué guapo, ¿eh? Let's switch to the product page. A ver. And as you can see here, I have a default template, but let's go ahead and create a new template specifically for all of my bags. Test, title, test. Hostia, puta locura. Every section of this new template is managed in this new Buah, ese es un sidebar, theme builder. Es un which theme makes it builder. really easy for me to navigate as I edit this page. And since this template is for handbags, let's add a section to show the bag's dimensions and materials. Buah. Vaya sacada. Vaya sacada, chaval. Esto va a ser... Vamos, esto van a gritar de alegría en todas nuestras tiendas. Esto facilita la Notice vida. these handy sub-items in the Tú, navigation. pero cuidado con la Those are migración blocks a that I todo mentioned esto, ¿eh? before. Ya. You can add Da them, miedo. reorder them, and configure them independently. And so just by dragging and dropping, I can add some care instructions to my page. Buah, Okay. qué bueno. So we've added some sections, we've added some blocks to this page, but this is going to look pretty bland if we don't have the right content. Sí, So sí. let's jump into store content. We want to make sure that you can store whatever data that you want to display on the online store within Shopify. And so alongside Online Store 2.0, we're also shipping a major update to meta fields. Not only can you define and edit meta fields now directly in the admin, Admin. but we've also shipped a way to bind data sources to sections directly in the editor. So now there's no more hard coding meta fields into themes. You're going to really like this. Let's add a custom image with embedded sizing to this section. Vale. From within the settings panel, I can now create a new Uno- meta field definition using a new set of types. We've added new types like color, Boolean, URLs. Definition. I can also add validation and descriptions so that I can make sure that whatever is Vale, being porque eso entered luego te is metes en correct. el admin de productos y lo tienes Now that I've como added this bloque. meta field Como definition, se hace en WordPress. my team can Claro. access it right from within the product page. Claro. Ah, qué bueno, pero whenever they're archivos, ¿eh? Tú, qué facilidad. Mira tú. Entonces lo A ver, defines en el este, ready. joder, Pause pues here buah. for a minute, because la what gente de makes Paloma this Bull va a llorar. major. Pero tela, ¿eh? This ability to add new attributes to products really changes the way that data can be stored inside of Shopify. Bueno, y Now, sobre todo, you can place data o sea, of any cambia. format inside of O sea, la one potencia que es bestial entre el Meta editor fields are de really important secciones for en todas Shopify. partes y esto Stay tuned for more support for more es types salvaje, tú. and arrays Es later salvaje. this year. Antes But while teníamos I en have plan it, el why problema don't de I que use los metafeeds eran como complicados de gestionar por parte del Meta cliente. fields Ahora va a ser infrastructure facilísimo. not Ah, only está lets you facilísimo. extend your Shopify models, but it'll also power a new content management platform. We know that content is super important when it comes to expressing a shop's brand. And so soon, you'll be able to create entirely new custom sites modeled using meta fields. Me está comentando You'll be able to create content Joseba and de publish it Deadmon to all Studios of your channels, que including the online a store. ver si lo que dicen por primera vez lo And hacen. because this content has already been Y no tardan Shopify, 2 años en sacarlo. easily connected to other parts of the platform. Esperemos, And if you're cruzamos already los using dedos. a CMS, great. We'll be looking to work with partners in the industry to make it easy to integrate. That's enough for now, but we'll have more to share on this later this year. Okay, back to the demo. Switching to the editor, you'll notice these handy little data icons on all of my section settings. Those let me connect the meta field we just created to this part of the section. All right, after that, we're done. Now each product using this template will show the right dimensions automatically. And to bring everything full circle, this is one template that we've built for our handbags, but with the editor and sections and blocks, it's super easy and simple to make more. I can configure one for my shoes or one for all the apparel products.
And each template is tailored to the type of product it's displaying. And it's not just the products page. It's pages, collections, all of these parts of the online store now have templates. And all of these are parts that a merchant can customize. Bueno, las Now that colecciones you've seen va a estar all muy the guapo, pieces para that are needed optimizarlas. to tell a great story on the online store, I want to introduce you to one of the best storytellers on the internet and one of the earliest adopters of Online Store 2. We've all gotten to know them really well over the last year. Netflix. ¡Oh! Bueno, hemos tenido tienda en Netflix. Claro. Netflix launched their new store, Se ve que Netflix.shop. And whether it's their anime collection or the newest Lupin page, they wanted to make sure that every part of their store told a good story. They also wanted to be able to create these pages really fast because you never know when another Bridgerton series is going to take off. And so now the Netflix team can use sections and blocks to configure a template for a new product drop without needing to fiddle with code. Okay, so let's switch gears for a minute and talk about apps. Apps provide a lot of functionality to the online store. And so we've intentionally carved out a way for them to work in this new world. I'm happy to announce the new theme app extension. Ya ves tú. With Online Store 2, a theme is now a set cuidado of los Shogun, el Pagefly, Visual Editor y compañía, ¿eh? Sí, tal cual. Aunque ellos están tirando mucho por Headless e-commerce, esta gente lo de Shogun. So let's see this in action. Claro. Here's a new example app that adds product reviews to the shop using app blocks. Before Online Store 2, I would have had to open the theme editor and add code directly into the theme. It's super intimidating if you don't know how to code. And it's ahora todos son secciones. Claro. So now, instead, apps can contribute Liquid in the form of their own app blocks. Claro. When an app is installed on a store, any app blocks that they've declared are automatically available. Esto, para que entendáis más o menos, es un Gutenberg, el mismo Gutenberg que quiere hacer WordPress, pero aquí en Shopify. Al final es bloques por todas partes que lo puede codeless a muerte, vamos. Sí, para todo el mundo, ¿no? Al final un poco, en cierta manera, ¿no? Es como low code. Sí. Pero we have a folder containing all of our blocks, but you see these other handy folders, assets and snippets? It's all part of a new packager that allows you to ship everything, including Liquid and assets, in one trabajar menos, dice Garay. and all of it's managed by the platform. Bueno, entiendo que es Garay, Using this extension, your app's Liquid code and assets are served using the same infrastructure. Venga, Garay. Bueno, me lo he inventado, a lo mejor no sé, ¿eh? A ver. Gary 195. Pero no, al contrario, esto a nosotros nos da una alegría enorme, ¿eh? And so, get ready in the future. Lo hicimos nosotros. Tú, esto es la pera. Sí, esto es la pera. Piensa que nosotros en plan... Al contrario, vamos a trabajar más ahora, creo yo. Teníamos poco ya. Aside from this theme extension, we're also building al final lo que nos renta es que la gente tenga las herramientas para hacer lo que quiera, tío. Claro. I'd like to welcome Martina to talk about some Liquid improvements and some awesome new developer tools. We just heard about all the new features coming to the online store. Claro. But how does it all come together in how you build a theme? Meet Dawn. Dawn is our first open source theme available to all of you today, right now on GitHub. Vale. It includes all the features that Vanessa just shared, like sections, templates, and meta fields. Eso es lo que vamos a tener que estudiarnos. It's also a new reference to how to build fast and beautiful e-commerce experiences on the web. So let's take a look at how we built it. Dawn was built using 4 principles. First, it's built for modern browsers. We estimate that 90% of visitors to Shopify stores are using an evergreen browser. And since evergreen browsers auto-update to the latest version, it means that its users have access to all the latest features. So instead of using polyfills and external libraries to create pixel-perfect fallbacks, we focused on semantic markup with HTML and CSS to create functional experiences for 100% of browsers. By using progressive JavaScript, we focused on the browser's latest capabilities to enhance the layout and experience of the theme. By using features like web components and custom HTML elements, we were able to easily use JavaScript to improve the functionality and accessibility of a feature. And for browsers that don't support these latest features, it means that customers can still use Dawn to find products and check out. Dawn's second principle focused on creative visual design. Through the process of progressive enhancement, we paired a lot with our design team to create the best possible experience for customers. Vale.
Specifically, we focused on improving features that directly impact the Vamos a instalarnos esto de so things like Don. collection filtering, product Vamos a ir variant viendo makers, cómo se hace. price parity, and navigation. By building themes for the modern web, it means that we can still support non-evergreen browsers without having to compromise on world-class e-commerce UX. Third, we want to create lean and maintainable themes. So we're continuously updating the core functionality of the platform and the APIs to write less code. One way that we've done this is with the cart API. Now, you can just request that it returns rendered sections along with its usual response. By making this change, we are able to reduce the number of lines of code needed to handle cart updates in JavaScript from a couple hundred to just under 20. And finally, performance was top of mind with every decision we made. In the past, we might have had to exchange feature functionality for performance. But with Dawn, we were able to ensure that we built a great theme that was also really fast by default. We've been making changes to how we build themes, but we've also been making a lot of improvements to the developer tools we use to build them. Let's bring in Colin to pair with me. He's been working on performance and developer tooling, and we want to show you how it all works. Hey, Colin. Hey, Martina. So along with Dawn, we've been building a bunch of new tools to make theme developers more productive. Colin. Full Git integration for theme development, and we've extended the Shopify CLI to enable faster iteration. This will give you a powerful CI integration, better VS Code feedback, and a lot of other capabilities. So let's take a look. So Martina, I was looking at the Dawn's code, specifically the collections page, and I noticed that the content is jumping around on page, and it's impacting the Lighthouse cumulative layout scores. Let's fix this together. Sounds good. So if I were a new dev on the team, the first thing I do is go to my dev shop and connect it to my Git repo. And I can do this all from within the admin. And at the same time, I'd also go ahead and import and publish the main branch. Bueno. This makes it handy, so you can use all of the Git tools that you have for themes now, and your publish shop will be updated with all the directa con latest GitHub, de locos. Yeah, exactly. And now that I've connected my shop to Git, I'm going to go ahead and clone the repo and start setting up my Shopify CLI. It's really easy. All I need to do is log in and run Shopify ThemeServe to start up my local sandbox. And Colin, before you ask, yes, getting yourself set up with this new tooling is actually this fast. Amazing. Yeah, now that you're all set up, let's take a look at that collections page. Before we do that, let's go ahead and run theme check to see if it spots any obvious linting or performance issues. Coño. So it looks like it's O sea, identified tiene en plan incluso related to the para images on the revisártelo. product cart. And it's recommending that we add the height and width attributes. O sea, para poneros en situación a la gente que estáis viendo, esto es un poco en plan ya demasiado técnico, ¿eh? No sé cuánto de interés o no tiene. Antes, empezamos con ThemeKit hace 1000 años. De ThemeKit pasamos a Slate. Y en Slate como que lo deprecaron y nos quedamos huérfanos. Había varios forks y varios años. Había varios forks, unos con Webpack, otros con tal, otros con Gulp. Está siendo todo un lío y Shopify como que no decía, así se hace. Pero parece que lo hemos resuelto. Vamos a vernos, de eso es cargar Dawn, vamos a empezar a jugar durante esta semana. No sé exactamente. A ver. Image loading equals lazy, since modern browsers support this as a standard feature now. That's a great point. I'll go ahead and make that change, and then we can create our PR. Lo que están diciendo, lazy loading ya no se hace por JS. Eso es, se hace tanto porque los no browsers. Por eso. Ya llevan nos llama gente en plan, no, quiero poner tal y se le ponemos, pero es muy fácil. And we can use web page tests to integrate our own browser-based tests if we wanted. Yeah, and it looks like all of our tests are passing, so I say we ship it. And now that it's merged, my dev store's published theme will be updated with all of the latest changes, because earlier we linked our dev store to our main branch. Right on. Well, thanks, Martina, for all the help. No problem. As you can see, we're passionate about performance. We know that store speed is critical to drive higher sales and conversion. And we see this in our data too. On average, if you improve the speed of the first page that the buyer sees by 10%, we see a 7% increase in conversion. Aquí tenemos un caso que vamos a sacar First impressions dentro de really poco matter. De una de nuestras tiendas. There's a lot that goes into building a fast store. Bueno, tenemos un par, ¿no? Un par, justo. Pero esta semana sacaremos en el blog 3.0 de Dean Romero un pequeño post hablando de uno de esos casos que hemos conseguido. I'm really proud to announce that all of Shopify stores are operating on this new engine.
And thanks to this, we've been able to increase the rendering speed 5 times. And with our increased edge deployment, we're now within 100 kilometers of every buyer around the world. Flipas, ¿eh? Ya es una Storefront locura. Render was just one Para que of no the digan many de si el CDN es improvements bueno o es made on malo. the platform to make it Y lo del fast rendering and time scale to any event. parece una tontería, pero que hasta hace Our poco platform almost doubled todo el its mundo se monthly volvía sessions. loco de no, Storefront vamos a Render hacer is built to rápida la have página that web, consistent baja el experience tiempo de every time. We el tamaño de believe las the imágenes. capacity you can build, Al final casi the faster you siempre can get that teníamos feedback, más problemas easier it will en be el for you to rendering create time. better, Sí. faster Que vamos a ver, experiences. si ahora lo han hecho 5 veces más rápido, vamos a So ver let's qué do a quick significa, porque recap eso of puede decir que everything todos we vayan como un discussed. tiro. Yo entiendo que el Yo tuyo sea más entiendo que es rápido. con el nuevo, Templates, sections, bueno, blocks, con and new updates sections and everywhere, meta vaya, fields. entiendo. Empieza a And to aplicarse wrap it también. all up, a set of developer tools A for ver. this new platform. And the best part is, all of this is available. Tío, me estoy metiendo en right GitHub y now. no lo veo. No, right now no. Create a Estoy dev aquí shop, buscando own the Don. Don theme, and you can visit shopify.dev for some great tutorials. But No, everything we've Shopify.dev talked en about is GitHub right no for you to está. play with. No. Amiga, ¿cómo Of te course, llamas? merchants A ver. will only be able Lo to buscaré take también yo. advantage of all of these new features if you create new online store 2 themes and apps. El And link so to help you está out, bien. we've opened up the theme store to new submissions on July 15th. Ah, Stay vale. tuned for some really cool new features coming to the theme store later this No summer. llegamos, ¿eh? Roberto. Ni de coña, ni de coña. We call this Online Store 2.0 because this Don. release marks such a huge milestone for Shopify. It changes the way merchants express themselves on the Pero bueno, internet. no me preocupa porque no va a ser un We cambio can't wait to radical, see what ¿sabes? they build. Tampoco se van a Let's caer go. el resto de temas. No. Pero, joder, estoy buscando la template de Don para instalar en algún sitio y poder probarlo ahora, justo cuando termine, y no... Wow, a lot of exciting things happening across the Shopify platform. Now, speaking of exciting, at every night we share dozens of stories of creative commerce experiences built on top of our platform. And frankly, it never gets tiring. We're always amazed at the creativity of developers and merchants. For example, No hemos pensado, tío, y ¿se lanzarán a hacer un marketplace en Shop y lo extenderán a todo el mundo? They created animated characters Buah, to es que guide es the un journey filón brutal, and ¿eh? implemented an engaging gamified point system for checkout. And Yoleli created a unique and one-of-a-kind visual product explorer for the delicious fonio grain-based products. NZSA's Moonlighter keyboard configurator unlocked advanced customization of their ergonomic keyboard, allowing you to choose from dozens of different key switch options and enabling you to dial in and get the tactile feedback on your fingertips just right. Of course, Allbirds continues to push the innovation envelope too. Their new mobile app unlocks exclusive access to new products, and Estaba now clarísimo you que van can a even hacer try on updates listings sobre virtually todo and más. from anywhere Vamos, with the magic of AR. Eso mola, ¿eh? Finally, there's ComplexCon. It is one of the Al final, biggest Amazon events también to lo ha street incluido fans, bastante. brands, and creators, La RN, known for RN its no. coveted No, product drops no sale and cómo se llama. flash sales. Sí, The pandemic meant reality, that it ¿no? had to be Justo. reimagined into a virtual experience. So, Complex turned its annual fashion and music festival into Vaya, a futuristic casi video game ponerte las called manos Complex. antes de comprarla, vaya. Attendees created their own avatars and explored the Bueno, Pero eso es por API, ¿eh? Sí, por API todo, sí. ordered from virtual food trucks and El de listened e-commerce, in on vaya. expert panels. Que, por cierto, es un poco, bueno, no off topic, porque Shopify ha anunciado, han metido pasta en una app builder, What do all of these experiences have y me in gustaría common? invitar a la gente They de are powered Polos by el the Capote algún Shopify día, storefront graph porque builder. creo que lo han reventado vendiendo a Enables través de la app precise and la semana high-performance pasada. access to the Sí. full breadth of Siendo una Shopify. estrategia de preventa, en plan de venta exclusiva en app, antes de tienda y web, Fun fact, para did you aumentar know el Shopify was engagement. one of the first GraphQL adopters, GraphQL. first commit in Uy, 2015, eso ya también. and operates one of the highest traffic GraphQL Digo APIs? esto. It's true. GraphQL is widely used at Shopify. Both the Shopify admin, which is used by more than 1.7 million merchants, and the Ahí Shop está. app, used by over 24 million active users, Poca gente en España, are todavía. both built on Quien top of our tenga public tiendas GraphQL Shopify API. España, por favor, activa And it's Shop. the same API that powers over 60,000 partner-developed active API clients that in turn power Shopify applications, extensions, and custom storefronts. In fact, combined, we saw the usage of our storefront API double over the course of last year. We saw a big adoption ramp as commerce shifted online due to COVID, and then later in the year, we set a new Black Friday record in throughput. Fast forward to today, we are averaging similar peak levels on a regular basis. In fact, the Shopify GraphQL engine now averages nearly 1 million queries per minute of sustained traffic. And by now, you've picked up on our investment into performance and scalability.
and it should not surprise you that we're making big investments for APIs. Está por aquí también Quincho. And so I'm proud to announce Hombre, we're working to bring our graphical engine to every major geographical region. Our vision and North Star is to bring all the Shopify capabilities. Quincho, por fin en plan nos habéis hecho feliz con el section Ya ves. software. To unlock this, Estamos aquí we are rewriting our APIs from scratch with gozándolo. a new and optimized foundation that powers the online store. Shopify is an API-first and resilient platform already, yet I can't be more excited Ahora, for 2 años, everything tú. ahead and what these 2 años. capabilities will enable. Quiero decir que ahora, no es por ofender, pero... And therein is the true power of the Shopify platform. You can start with no code, and with just a few clicks, you get a batteries included store up and running. You can then tailor and scale your business through Low thousands of code. existing apps and themes. Y luego te Once puedes you're montar ready, el you can tap the network of over tiendón, 65,000 tío, partners en unlock Unity. custom Custom capabilities. code. And of Es más, course, you can bring own development expertise to estamos en build plan haciendo un preso y trabajando con una Shopify is a empresa platform that grows with you and, best of que all, literalmente enables van a empezar en us no code, where low and code when you need. y hacerlo So let's zoom in completamente on the storefront custom. API. We Y lo bueno released es que early Shopify updates les to cubre new toda la capabilities, gama. and the upcoming En July release has a plan, few porque features el objetivo es no tener ni tienda already online. provided. Claro. We Embeberlo heard a dentro lot de about using aplicaciones y tal. powers and meta fields. And of course, you can create and whitelist them via the admin API. Local And now, pickup, you'll international also be pricing, able to perfecto, retrieve tío. any Ahora and está all of todo. them via the storefront API. This gives you the full power to annotate products, product variants, orders, customers, and all other core Shopify types. Tenemos que verlo porque Next va a ser up, interesante we are ver. introducing the new in-context GraphQL directive that enables you to pass in relevant buyer context. For example, this unlocks access to international pricing configured by the merchant. In this example, we are communicating that the buyer is located or wants to see Canadian pricing. In return, same as our online store, the GraphQL response provides the correct pricing and confirms the Claro, currency. de locos. International pricing is a critical feature for many merchants. Vamos a And I'm terminar really a dejar de excited tener en to have plan this 8 built tiendas in distintas. our API. Es eso, sobre todo esta parte que parece una tontería, Last year, pero es un jaleo cuando... brutal. an expected Claro, feature el trabajo de implementación que ha tenido que hacer la gente de Shopify para poder trabajar con distintos países, distintas tasas impositivas. Creo que hoy o mañana empiezan... Once you have the idea of the preferred location, you can use the same in-context directive to query for product availability for pickup. Buah, brutal, This enables your buyers to purchase and get the products from their desired location, be it online or in store. Next up, Sí, y nada, simplemente eso, que creo que hoy o mañana empieza la nueva directiva de impuestos. Obviamente no creo que se metan ahora a hablar de impuestos en Unión Europea, pero lo tenemos ya implementado dentro de Shopify, afortunadamente. No hay que hacer nada raro. You also have the ability to retrieve selling plans configured by the merchant. In this example, we are retrieving a title and price for multiple product variants, plus the available selling plans for each one. The response includes price adjustments, per delivery pricing, and all other relevant metadata associated with the selling plan. Finally, we heard a lot about the great improvements in Shopify checkout earlier, but that's not all of it. We want to ensure that Shopify is able to scale to any merchant need and size and provide the best buyer experience throughout the journey. So we've challenged ourselves to step back and think what we can do to help that mission. And so I'm excited to announce the new cart capabilities in Storefront API. We built cart from ground up for performance, reliability, and Shopify scale. It is powered by the same powerful primitives available in our checkout, but also carefully tuned to provide predictable, low latency response, and also designed to scale without any store-wide rate limits. Now, let's be clear. Checkout is still there, but if checkout is a precise and accurate accountant, then cart is its speedy cousin that unlocks access to estimated totals for discounts, shipping, gift code processing, and more prior to starting the checkout process. Tengo que decir que, afortunado o desafortunadamente, we've added a new cart create mutation that accepts a set of promises. In this case, creo que todavía dentro del ecosistema aquí, el ecosistema español, no se están haciendo muchas cosas desde la parte de esta que se está hablando. Para la gente que nos está viendo, todo esto es para integrar Shopify dentro de aplicaciones o servicios ya montados, ¿vale? O si queréis en plan... hablamos más en detalle. Claro. Entonces, lo interesante... Well, check out our new docs and API release notes.
Claro, lo interesante va a ser que ya empiezan, ya se empiezan a contactar empresas que sí que están barajando el integrar en plan Shopify dentro de aplicaciones. Que eso puede ser muy interesante, sobre todo, por ejemplo, para gente que esté desarrollando juegos indie. Tú tienes en plan un juego indie, por ejemplo, la gente de Este, que sé que en plan están en desarrollo de juegos, pueden incluir dentro del mismo juego una tienda. Y esa tienda se sincroniza con Shopify, porque al final es Shopify la que está gestionándolo. Entonces sé que ahora se está empezando a hacer, hasta ahora se está haciendo poco. Checkout, checkout tú. About how Shopify Importante, is the global infrastructure for commerce on the internet. And there's no commerce without checkout. In 2020, over 450 million people. Han incluido ya que los plugins puedan modificar partes del checkout. No sé si... Sí, justo. ¿Tú qué crees que van a hacer? Pues a lo mejor añadir, a ver, no tendría mucho sentido, pero dar un poco más posibilidades de añadir VAT, etcétera, en que no sea Shopify Plus. Pero no tiene mucho sentido. No lo sé, nada. Last year, during Black Friday Cyber Monday holiday, the biggest e-commerce moment of the year. Había mucha gente que estaba diciendo que se pudiese modificar para los Shopify Advance y no tener que llegar a Plus, pero yo lo dudo, me parece muy poco probable ese anuncio. But we're not done. We have continued to invest heavily in scale, and soon any single shop at any single minute will be able to support the same amount of traffic that we had across all of Shopify at our peak of BFCM 2020. And on top of that, we've also cut our checkout page load times by half. Guay, eso está bien, porque a veces tenemos problemillas de cargar. You can customize the online store to tell your story. And today, we will bring that flexibility to checkout. In the past, you had sections and checkout. Cuidado que esto es un... Everyone could make small changes through the editor, and Plus merchants had access to the wild west of checkout.liquid. Our goal all along has been to allow merchants to customize checkout without compromising on the trust, speed, and scale. Personalizar el checkout, Cuidado que esto es una notición brutal. We're excited to announce that we're making it possible to extend checkout with apps. Vale, verificaciones. Vale, yo tengo que hacer esto. Teníamos algo parecido. Sí, esto... A ver, eso es la pera, porque, por ejemplo, el momento de upsell, momentos de... Aquí, para quien no esté puesto al día, tenemos aplicaciones muy chulas en Plus para a la una vez finalizar la compra, ofrecer productos recomendados y aumentar el carrito medio, ¿no? Claro. Que al final es como, entre comillas, dinero que ganas de más sin tener que pagar por ello. Al final todas las tiendas, en plan... La verdad que estoy de acuerdo que... required you to hack checkout.liquid. Now, as Del just mentioned, we're changing the way customizations gets built with apps at the center of our new approach. These apps will be easy for you to distribute, fast for merchants to install, and upgrade safe, so merchants continue getting all the platform benefits as we release new features. Hubo mucha polémica porque había antes, hace ya un par de años, aplicaciones que hacían en plan checkouts alternativos. Eso los caparon. Creo que fue... No, pues vamos, en el 2020 lo caparon. Creo que a principios, en plan enero, finales del 19. También tiene mucho que ver, bueno, con después la migración de las Shopify subscriptions, de Bold, Recharge, que también se puede cerrar a partir del Shopify checkout. So this is my store, Plant. I have a nursery, and I sell a pretty cool range of plants and products to help them grow. In addition to plants, I also sell fertilizer, which is a regulated product. And since a lot of my buyers are based in California, I'm going to build an app that shows a warning message under the order summary to comply with the local Prop 65 regulation. So I have my development set up already, and I wrote a piece of code here that checks the product meta field to see if they should trigger the warning. It also reads the shipping address to check if the buyer is from California. Claro, esto es la pera, tú. Por aparte de tener aplicaciones, puedes ver plan dependiendo de la información que te deja. Claro, y luego también apps privadas, ¿no? En el caso concreto de que alguien quiera justo un buen filón de servicio. Al final va a tener razón el presidente de Shopify de que... No, vamos, es convencido. De que la van a liar. And then drop a text block, and I have my Prop 65 warning that I can paste in. Jumping into my subs checkout,
you'll first notice that I've done some light customization to the appearance. Vale, esto parece una tontería, pero por ejemplo, para que veáis lo importante que es, en el caso de España, tenemos un caso especial que son Canarias, Ceuta y Melilla. Eso es. El problema que tenemos es que, que cuando en ese caso de esas regiones, tenemos en plan que, claro. Entonces, eso supuesto que tenemos que dar una información u otra. Hasta ahora era un lío. Entonces había muchas veces de tiendas que, por ejemplo, lo que hacían era montar una tienda directamente en Canarias, online, y hasta uno de estos es que vamos a poder, cuando nos pongan la dirección de envío, ver si es Canarias y poner pues, un warning o poner cualquier cosa. But now I'd like to add a little something to reward my best customers. For that, I'd like to introduce Gil Greenberg from Checkout Promotions. Lo que está diciendo, está contando por Twitter la gente, la verdad que va muy rápido, O sea, te podrían ir más tranquilito. Es decir, está bien, está de puta madre, pero va a notar hostia. A ver, yo estoy de acuerdo con que vayan rápido, Sí, para no ser pesado. Sí. Es decir, hay documentación. Sí, lo decían en plan de coña un poco enhorabuena que lleve 17 minutos y ya esto va noticia por noticia. Y 40 ya. So let's dive right in. Now you've already seen from Manuel how to build up the UI for an extension. So I'm going to take a shortcut and start from the UI code here. So this looks great, but you'll notice when we click add, nothing happens. What I need to do is use the provided React hook and call the API to add a new product to the cart whenever the user clicks the add button. Let's do that now. Aviso a tripulación. Esto es una demo que lo tienen preparado. No se hace tan rápido. Pues claro, no puede ser tú que el cabrón este se casque aquí una porque en 30 segundos. Sabe toda la documentación, eso es otra también. Que está muy preparado. Evidentemente les voy a poner aquí, hacerlo poco a poco. También te digo que yo pondría el código directamente, no, pero bueno. Es que quieren explicar que es muy sencillo. Toca madera, ojalá sea así. Ahora se le rompe, ¿te imaginas? Como Tesla, ¿no? Sí, sí. Con el mazo. Now back to you, Manuel. Thanks, Gil. So let's see it all come together. So I'm opening up checkout with a potted plant already in my cart. The app suggests a free gift with the purchase, a sample of the recommended fertilizer. When the buyer accepts, the fertilizer is added to the cart. Our second extension automatically loads and presents the warning. As you can see, lo que no he visto es que puedas modificar el shipping address, ¿no? Parece que podríamos poner justo arriba, abajo, pero la propia shipping address no. Por tanto, aplicaciones que puedas añadir campos no parece que vayan a ser posibles. No, eso seguirá siendo solamente para Plus. Claro. El campo, normalmente, los campos que suelen en plan las tiendas pedir es tema de IVA. Bueno, género también y edad, para poder luego guardarlo en el CRM. Justo. Y cumpleaños también, ¿no? Muchas veces también hemos puesto. A ver, esto es una pasada, porque imaginaos que todo esto antes tenemos que hacerlo en pasos previos, o bien la página de producto, en carrito lateral, la página de carrito. Ahora podemos añadir el propio checkout, ¿no? Con esas aplicaciones. Y todo el mundo, que es lo bueno, porque entonces... hay dos puestos, que es un poco lo que estamos hablando. You can use it to present offers or show content to buyers right after they completed their checkout, but before they arrive on the thank you page. We'll be opening up developer access to Checkout extension in other parts of Checkout in Q4. So be on the lookout for more information later this year. Let's talk about the backend component of Checkout extensibility, Shopify scripts. We released Shopify scripts about 5 years ago, and it's been used by thousands of Plus merchants to build custom logic unique to their brand. Although scripts is an incredibly powerful tool, we believe it can be even better. That's why we've rebuilt the script infrastructure from the ground up using WebAssembly.
Hasta ahora en España no se está utilizando mucho porque era solamente para Plus Justo. y eran en Ruby. Y nadie se quería meter en eso. Eran muy buenos para temas de, por ejemplo, ofertas de 2x1 y ofertas de ese estilo. Eran programas para los que más se utilizaban. Problema, un cliente, por ejemplo, nos llamó, un cliente en Plus, y el momento en que se enteró que cada vez que querían hacer algo tenían que llamarnos, instalar una aplicación. Entonces, a ver si... Practically speaking, the biggest improvement that we've made is that you can now build Shopify scripts using your preferred development workflow. Also, scripts are now deployed and installed using apps. So you'll be able to deploy your scripts to multiple stores, and merchants will be able to use them without ever touching code. Claro, eso es de la pera. Entonces, esos son los grandes problemas. El problema del script hasta ahora eran trozos de código, trozos de código en Ruby. ¿Qué sucedía? Que para que un merchant lo pudiese utilizar, o sabía código o tenía que llamarnos a nosotros. Luego, para que la gente entienda, con estos scripts, cosas que se pueden conseguir, pues aplicar más de un descuento automático, aplicar un código de descuento y un free shipping, cosas así, ¿vale? When it comes to computing the most eco-friendly shipping option, hasta que, bueno, esto me flipa, ¿eh? Ya sabes que esto me flipa. Esto va muy alineado con SOP, cuidado, en verdad, si lo piensas, con el esto que quieren hacer. Bueno, a ver, de cierta manera va muy bien con la emisión de Shopify. A ver. No, pero lo que está muy bien es que estás dando cuenta que todos son en plan command, o sea, CLI. Sí. Para hacer en command. Es decir, que se han pegado las pilas porque llevábamos una temporada desde que deprecaron Slate que estábamos... Me acuerdo que hay un crack de Shopify que tenéis que conocer, se llama Juan Mingo. Y me acuerdo que nos conocimos y él estaba utilizando todavía Slate 0.9, creo que era. Nosotros también 0 y Slate estaba en el 1, que ya nos perdieron en la actualización, y el 1 ya lo deprecaron. Entonces era como que nos dejaron huérfanos. With our new Shopify scripts enhancements, you can now get into the business of being a checkout app developer. Now, we can't talk about checkout extensibility without talking about payments. Our partners are a critical part of our payment ecosystem, solving for a diverse set Creo que los de Moneo ya están You've generated almost $65 billion in GMV last year alone. That's an astonishing number. Bizum para todos. This was all done by integrating with Shopify's checkout through Active Merchant and Hosted Payment SDK. Shopify merchants sell all over the world, and new payment methods appear at a faster rate than we can integrate into our platform. That's why we're excited to announce that we now have a better option for all of our payment developers. Shopify's payment platform will replace our legacy integration points and enables you to create payment gateways as Shopify apps. Okay. The payments platform has been built to work with Shopify's newest checkout technology stack and will be the foundation as we continue to build new features and functionality. Payment apps will be easy to customize, fast for merchants to install, and enable you to build faster with modern APIs. I want to show you how it works. First things first, you'll configure your payment app in the partner's dashboard. You'll be able to yo estoy buscando, o sea, estoy buscando en GitHub que dicen que lo tenían montado y no estoy montando. You can change the name of your payment gateway in different languages. This is also where you'll be able to version your APIs. It's like building any other Shopify app. Once your app is approved, merchants can onboard directly through the Shopify admin. With the payments platform, you now own the end-to-end onboarding experience. We will redirect merchants to a page you will host so you can collect all the business KYC-related information directly from the merchant. We will rely on OAuth for onboarding rather than passing credentials. It's as easy as that. Together with our partners, we're on a mission to build the best payments platform. So that's a lot of checkout announcements. To recap, I showed you checkout extensions built right into the checkout flow, lightning fast checkout scripts, and a redesigned payments integration. We worked very hard on this new infrastructure, and we can't wait to see what you'll build on it.
A ver, building apps. You just heard about all the cool new tech and infrastructure we've built. But now let's talk about how big this opportunity is and how we're making it easier for you, developers all over the world, to build real companies on Shopify while solving No, aquí la verdad que Shopiflat no es nuestro no es nuestra baza. Pero bueno, yo espero que cada vez se anuncian, que a mí sí que me fliparía porque a nosotros al menos, bueno, al final es como siempre quitar barreras, pero ojalá anuncien la posibilidad de hostear apps con Shopify, ¿no? Para ir más rápido. Yo creo que eso que estaría muy guapo. Ya, ¿sabes? No tener que ir de tu hosting, tal, sino directamente y que te quiten del propio revenue un porcentaje. No, ya te lo quitan, ¿eh? No, pero no me refiero... O sea, más, ¿no? Más, claro. Si tú quieres... Heroku, Amazon Web Services. Claro. O sea, si tú te lo hosteas según tal, creo que es el 30% así, de cada suscripción, y ahora sí puedes hostearla con ellos. Lo que comentabas, no han dicho nada de Shop. No ha dicho nada y la ha pasado bastante rápido. Y Shop está siendo una de las cosas que debe estar creciendo más en Shopify. Sí. Porque, o sea, de hecho, lo han comentado, pero... O sea, lo han comentado que está creciendo, pero... Claro, o sea, literalmente, los grandes partnerships que ha hecho últimamente con Facebook o con Google, potenciando Shop, en Estados Unidos, Shop, aparte de ser de pago, es un marketplace. Es un marketplace. Bueno, y además tenemos el canal de Shop disponible, que en España no lo tenemos, pero podemos modificar la tienda y es como un Facebook Shop, Instagram Shop en Estados Unidos. En Europa todavía no. Y además, directamente en Google, Google Shopping, puedes pagar con la pasarela de Shop, que eso es brutal. O sea, ni siquiera entramos a la tienda, hacemos clic en Shop y nos vamos al checkout. Y cosa que WooCommerce no tiene. Claro. Un día en plan hacemos un directo de por qué Shopify es la única alternativa. Tal cual. Lo es, lo siento. Ahí está Luismi, por ahí. Nos saluda. Hola, Luismi, tío. Bueno, entre Luismi y Garay tenemos aquí al Team Black. Let's build an app from scratch in under 2 minutes. There are lots of ways apps can integrate with Shopify. For today's demo, I'm going to build a subscription app extension. This app lets merchants configure subscription settings directly in the Shopify admin and display subscription plans on the product page. To get started, I'm going to check out the Shopify dev docs. In addition to the Shopify CLI upgrades, we've also shipped a new experience in our dev docs. Mira, Luis me nos está preguntando así movidas relevantes. Hacemos un resumen un poco hasta ahora. Porque esto es más para los desarrolladores de aplicaciones, sino para nosotros. O sea, tenemos mucho que digerir, ¿vale? Mucho y bastante que decirlo bien porque además es súper rápido. Pero noticias muy, muy guapas. Literalmente vamos a poder personalizar. La más importante, que es la que estamos esperando, es Sections Everywhere, que eso va a implicar poder literalmente tener autonomía total para modificar la tienda. Igual que hacemos en la página de inicio, en página de colección, página de producto, carrito y páginas y el resto de... Y blog incluso. Bueno, blog no he dicho nada, pero supongo que sí. O sea, en algún cliente, antes como el hack que se hacía, ¿vale? Tú montabas una landing page, montabas una sección y con bloques simulabas esto. ¿Qué sucedía? Que las secciones era una patata, porque tenías como que duplicarlo todo cada vez que funcionase. Eso es. A partir de ahora, una sección que tengamos en la página de inicio, si queremos, vamos a poder transportarla a la página de producto y un producto concreto que podamos personalizar ese contenido. Por tanto, vamos a hacer mejores páginas de producto, mejores páginas de colección, que era un poco lo que está diciendo Joaquín, ¿no? Incluso en algunas tiendas lo que hacemos en las páginas de colección, si las queremos personalizar, si queramos una template. Claro. Pues ahora ya no es necesario. Si tuvieses que decir en 30 segundos todo el resumen, sí. ¿Cómo lo harías? Por orden de importancia para los merchants. Vamos, theme builder, al final, como punto importante número 1. Posibilidad de modificar colección, página de producto, como si fuese la página de inicio, como lo estamos haciendo hasta ahora, con mucha más autonomía. Bueno, espérate, el segundo punto que hemos comentado. Viva Joaco. No, que te está comentando Viva Joaco, dice
dice Luismi. No, está pensando que me queda un poco en segundo blanco, que es siguientes puntos que nos hemos Bueno, a ver. Es que han dicho tantas cosas que... Punto, Metafields en el admin. Vamos a tener que utilizar... Uno de los problemas que teníamos con las aplicaciones de Metafields es que cada vez que... Bueno, había varias, ¿vale? Nosotros utilizábamos una que sobre todo se llama Metafields Guru. Con otros clientes utilizábamos una que se llama ACF, que es... No me acuerdo cuál es. Advanced Custom Fields. También. Advanced Custom Fields y tal. El problema era Claro, el problema era que, sobre todo, dependíamos de esas aplicaciones para subir. Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa. Claro, es que han ido todo muy rápido. Entiendo que en el export aparecerán como columnas. Todavía no lo han comentado. Claro, vamos a ver. Y yo creo un poco ahí también, incluso Metafields Guru, lo que puede tener de ventaja por ahora es que vas a poder importar y exportar en bucle, porque eso no han dicho que se puede hacer en bulk. Bueno, claro, tú dices que le aparecerá como una columna, ¿no? Extra. Claro. Y lo harán en plan un poco como... ¿Y cómo añades más? ¿Cómo añades más? No se va a ¿Con poder más columnas? Con más columnas. Hostia, pues sí. Eso no han dicho nada, pero se supone que sí. Bueno, en general, eso es una ventaja para el equipo que se encarga todo el rato de actualizar productos. Es la leche, porque no tenemos que hacer una aplicación, sino que dentro de la propia ficha de producto vamos a poder añadir esa información extra. Imaginemos guías de tallas, variantes de color, cuando las añadimos que conectamos una ficha de producto con otra. No tenemos que irnos directamente a una aplicación, lo hacemos directamente desde los propios productos. Y, bueno, luego, evidentemente, una noticia muy guay es que van a incrementar la velocidad del checkout, incrementan velocidad de procesar. Sí, novedades para el 9 Plus en el checkout, Luismi, es que tenemos aplicaciones ahora que podemos modificar directamente el checkout. Podemos hacer upsells directamente en el checkout. Vamos a poder añadir mensajes, imaginemos a la hora de enviar a Canarias, de que nos detecte que es esa ubicación y poner un warning de que cambia los impuestos. No vamos a poder directamente para los 1 Plus cambiar información del shipping para añadir, por ejemplo, género, cumpleaños, etcétera, pero sí podemos añadir las apps que teníamos antes solo en Plus para aumentar créditos medios y recomendar productos, etcétera. Vaya, eso va a ser la leche porque va a ayudar muchísimo a convertir más, seguro, porque va a ser mucho más visible para el usuario, sobre todo. Vale. Acaban de pasar por el Discord oficial. Hay un Discord oficial, echarle un vistazo. El Online Store. Me lo estoy descargando y lo que voy a hacer es subirlo rápidamente a alguna tienda nuestra. O sea, una tienda no, alguna de desarrollo para... ¿Por Main Stage? ¿Por dónde no ha pasado eso? Sí, por Main Stage. Ah, es verdad, aquí está. Sí. Voy a dar un pelín de voz a ver qué se está comentando, aunque bueno, es tema de aplicaciones, pero a ver si la verdad que me espero un poquito. The opportunity ahead is truly limitless, and we want to help you succeed every step of the way. Stay tuned. You might be surprised just how much we mean that. Que por cierto, hoy han dicho, bueno, el presidente, a ver qué nos cuenta ahora. Hoy se había dicho que ha ganado más los partners de Shopify que Shopify el último año. How proud I am of what we've accomplished together and how fast we're accelerating. Our ecosystem has played a huge role in that growth. We've always said we want to create more opportunities for our developers and our partners than we take for ourselves. And the opportunities, they keep getting bigger. Last year, our partner ecosystem generated $12.5 billion in revenue. And that number is up more than 84% from 2019. That is 4 times more than Shopify made. And that is the way it should be. We only succeed when you do. And our merchants, they survive and thrive because of you. As we've said throughout the day, we are committed to make it easier for developers to build their businesses on Shopify. Por eso la gente apuesta en Shopify y no apuestas por otras plataformas. Hard problems here. And anyone who's ever built a business knows how hard it is to find product market fit. Entonces, te curras un plugin de WordPress, te copian el código, lo pasan por ahí y no tienes forma de monetizar. There are so many businesses out there who are willing to pay money to solve the problem that you've fixed with an app. And because of our platform, they will find you when they need you. When you build for Shopify, you build for millions of small businesses who want what you have. And the proof is in the numbers. Your apps
in the Shopify App Store, they were installed over 12.5 million times in 2020 alone. Now, beyond removing the barrier to product market fit, there's still more we can do to make it easier for you to build on Shopify. So, on August 1st, we are removing all revenue share on the first $1 million you earn selling your apps on the Shopify App Store. That means most of you will pay no revenue share, keeping you in control of how much money you make. Let me repeat that. Almost all of you will now pay zero revenue share on everything you earn from the Shopify App Store. Claro, hasta ahora Shopify hacía un poco como Apple, que es que cogía un porcentaje de todo lo que vendías, ¿vale? Para las aplicaciones. Every year, your first $1 million is all yours. Claro. Eso es un poco para fomentar el $1 million. Claro. We are lowering the revenue share from 20% to 15%, half of what other popular app stores cost. Claro. We are that serious about the potential for you to build on Shopify. Fíjate, yo te he hecho un 30 porque está que no 30. About allowing you to leverage the scale and power of the Shopify platform. Bueno, y aparte que esto va muy alineado in the world focused on making commerce better for everyone. The opportunity size here is massive. Somos sus comerciales. The problems are hard to solve, but we are making it easier for you to change the direction of the future of commerce and make a living doing it. So if you are an app developer, a mobile developer, a cloud developer, a student, a startup, or if this is just a side hustle, you can help merchants be successful and be part of the most creative and the most rewarding ecosystem on the planet. I am confident that the most exciting opportunities of your entire career lie ahead if you join us. Brutal. Pues tío, brutal. Welcome back, and thank you so much to the team. A lot of hard work went into making all of this happen. Y no han hecho vídeo motivacional, I think this is by far the best version of Shopify. Lo han ahorrado. So many disparate systems are coming together here for a cohesive whole. This is really platform work at its best. I think this should really set up everyone to build the businesses you want, bring the visions online that you have, and really let your creativity shine. There's one more thing I want to talk to you about, and it's best shown in code. So let's go write some code. Building for a web is fun. It's like solving a complicated and satisfying puzzle. Para quien no lo conozca, ¿vale? Since the beginning, the web has evolved constantly gaining new friki del StarCraft. Every once in a while, these capabilities come together into a new approach or a tech stack that really captures the imagination of that particular time. Y para los amantes de los eSports. Ruby on Rails is a good example of a great tech stack that we fully leveraged from the beginning of Shopify's journey. JavaScript and React is another tech stack that we think is just about to hit the sweet spot for commerce development. A lot of you are working with this stack on top of a storefront API that Ilya showed you earlier, and we've been experimenting with it too. Using React is a lot of fun, and it really fits into how some teams want to work together day to day. And fun is a perfectly good reason for choosing technology. But we've also observed a few limitations. Limitations that make it complex and challenging for building online stores, because you're forced to make some trade-offs. Online stores are deceivingly dynamic. Contextual pricing, customer accounts, currencies, languages, and especially rapidly changing product availability make it so. Using React only on the client side leads to load time issues for first-time visitors, especially on low-powered mobile devices, something that commerce is especially sensitive to. If you work around this by using static page generation, you give up all that dynamism that I talked about earlier, just to claw back some of that loss. Both of these trade-offs lead to fewer sales according to The good news is that there are some significant additions to the React and JavaScript ecosystem coming together soon that really address these issues. So we've been putting in the time to see how we can put everything back together without the downsides while remaining just as fun to use, and see if this tool set can hit the sweet spot for making creative online stores. This is not something we are ready to ship yet until later this year, but we really want to share this technical direction with you. Technical direction dentro de 2 años. And let's go take a look. A ver. So here we have a store that already has some products. We've got some snowboards here because all my favorite products are snowboards, of course. Justo. Tobias tiene una tienda de snowboards. We already have an online store channel and a point of sale channel. And let's add the hydrogen channel. A ver.
A ver. The next step is to connect GitHub, which we'll just quickly do here. Eso es el puñetero futuro. Here we are. All the template code to the private Snowdevil repository. And we can just copy paste this into our terminal and grab the dependencies. And once the dependencies are there, they'll go right over to VS Code. If you've seen React projects, this should be really familiar. You'll find a standard public directory for static assets and then a source directory. Here's the standard app component, and this implements React Router. From Hydrogen, we get a default routes component, which implements file-based routes, and we give you a pages directory. In here you find index, pages, claro, yo entiendo que están montando un framework en React para poder utilizar las file structure that you're already used to, and you can just make new files in here, and that'll just work. There's also the Shopify provider. Which me. And the Shopify provider connects to the storefront API. It already knows the right token to use. The right access tokens were already provisioned in the claro, la cosa está, was done for you. Es que quiero que han montado el framework para que puedas utilizar todas las cosas de currencies y todo esto. Is that the components have .server and .client in their Pero names. ¿cómo metes el liquid aquí dentro? That's because we make heavy use of React server components. Vale. Which are key to providing Entiendo que eso es como quitarte el liquid de por medio. Entiendo que en plan... When the store runs in production, server API, components ¿no? will be run in the cloud. Client claro, lo que components haces es, will en be vez de run in the montarte el browser. template en server, What you get en liquid, HTML y CSS, between the two. te montas el server con React server-side, ¿vale? Browser. Y entiendo que eso puedes pedirlo por only used on GraphQL. the server, doesn't even need to be added to the client bundle. Es un poco... This might be the first time you see React server components, but you'll see them a lot in the future. This is a new approach developed by the React core team, and we're going to go all in on it because we think it's key for making online stores work. Of course, this means that Hydrogen also has to contain a mini server, so let's get that started. This small server acts as a wonderful development server itself. So as we are opening that here, and here we go. This is the template that we give you. You can click around and of course you can make any change. Let's say you'd like to go change the add to bag to add to cart. Eso es la pera, porque en vez de tener que montarlo todo desde cero, empiezas con la plantilla de te lo pinta todo, vaya. Vamos, ya sobre todo lo modificas o tienes como unas pocas directrices en vez de tener que empezar de cero. Claro. Y entiendo que aquí tienes todas las funciones de Shopify metidas. And you save and it will reload immediately. Very cool. Esto a la gente de Frontity de España les va a gustar, ¿eh? Let's make a change that some of us have had to do in the past. We have a couple of colors here, back color and front color on these wonderful snowboards. Bueno, de hecho es que si lo piensas tiene mucho sentido porque that aren't as bueno, la gente de descriptive as I would WordPress like invirtió en them. Frontity en So España, que es un I would poco lo like to mismo, replace them for color swatch. que So en WordPress, pero let's aquí, go find por the lo que estoy product entendiendo. options component, which is just appended to this file. And let's make this a little bit framework. more dynamic. So En let's React, see claro. if the name of our option includes the word color. Claro, mira, aquí están las funciones. If it does, what we want to do como- here is let's go do a Tienen como- div, and sí, que es la we're pera. going to use some Tailwind Tú, CSS classes. Oye, cuidado con We Tailwind. ship this with Tailwind. You don't have to use it. Esto iba a It's really decir. up to you. It's just Tailwind, the way we set up this que template. está poniéndose de moda. Although we really Es recommend un framework de CSS, creo que se llama declarativo, porque simplemente tú vas explicando en plan, con clases de CSS, most people el estilo que see quieres que that. tenga el componente. And we just make this. Entonces, pues mira, te 6 pones eso, high, rounded full, 6 para que sea wide, completamente and rounded, full, H6, en plan, todo eso en plan width 6, Good. es height in width. Now, Es muy fácil de lastly, hacerlo. we have to add the Utilizarlo. actual color Está so bastante- that people understand what we're doing here. And we can just do this directly via the style tag. We'll set the background tag, background color, to Ya. value, Alberto dice, me preocupa que hagan una apuesta tan grande con React. La verdad que sí, ¿no? Un poco de... Hostia, es una apuesta muy, muy... Igual que WordPress con React en Gutenberg, tal cual. Es bastante... Sí, pero yo creo que... Yo creo que se ha puesto un poco por estándar. My Es un favorite thing plan about casi this product medio here largo is plazo. that we have a beautiful 3D model
that we got Claro, made, aquí just to en really principio show off, esto what this product looks like. And I really want to ha dicho que no give está, it que este año no va a placement estar. it deserves. Claro. So let's make a slightly larger edit. Vamos a ver to this. si Let's get rid of a feature image en across the top. 2022 We'll create a new podemos... component Este año right pasarán here, yo creo que la demo to implement the 3D model para hacer en right beta, on the como hicieron screen. un poco con Section Everywhere en su día. Sounds Que lo hicieron good. en And I'll just entidades en append this to the desarrollo. bottom of the file here. Sobre todo un poco para jugar nosotros a ver hasta dónde podemos llegar. Good. So getting the Pero sí, está todo el mundo en plan a muerte con React. Y es una, sobre todo, los grandes clientes, los grandes merchants, es una cosa que les interesa mucho. Porque... Claro, es que esa es la historia, ¿no? Dice, estoy reviviendo el 2010 con Angular y mira dónde está ahora. Que es la moda. A ver, lleva tiempo siendo la moda, también te lo digo, pero... Claro, React iba ya. Pero es que esto... A model that we just grabbed, and then we React see if this works. Es potente. Más. That's awesome. Esperemos que lo han pensado mucho. So much better. Really love this. The only thing we are losing now, of course, is that. O sea, si entráis en la tienda de Snowdevil, no veis este nuevo cambio brutal, porque la que tiene ahora but this particular 3D model actually es la primera que desde que sacó Shopify. All we really have to do is pass the selected variant. Sí, voy a buscar el link y lo paso por el chat. Si alguien quiere entrar en la tienda Snowdevil.k. Me ha dicho Urge porque... el chat de Twitch. Sí, ahí está. Me ha dicho Urge para quien lo sepa, porque bueno, Toby y el resto de socios, que no recuerdo el nombre, la verdad, montan primero una tienda para vender snowboards y se dan cuenta de que es más difícil la tecnología para montar una tienda, al fin y al cabo, que se pegaron más de bruces, se pegaron más con la tecnología en cierta manera para montar la tienda que con empezar a vender, ¿no? Y al final se dieron cuenta y pivotaron en empezar a vender ese software que habían hecho en lugar de snowboards, aunque aún está activa, como podéis ver. Oye. 280 degrees, which is just, the other side of a snowboard. And then we go and estoy viendo en plan los pasos, en plan la documentación de cómo en plan hacer el cambio de los antiguos a estos nuevos y no es nada fácil, ¿eh? Sí. Sí, han hecho ya ¿Está subida ya? Sí, mira, sí, si queréis, también a la gente que está en... ¿Lo paso por el chat? Sí, pasa por el chat, por favor. Mira, os paso, han cambiado... nos toca cambiar toda la... Adiós, es verdad. Vanessa showed you Está aquí tenéis toda la documentación. Claro, lo que me genera a mí la curiosidad es de si los nuevos themes ya tienen este cambio. No, ¿verdad? No, yo he buscado en la tienda en plan el theme para hacer esa instalación y no. O sea, ni los gratuitos. ¿No han subido uno nuevo? No he encontrado, vamos, cuando lo han avisado. But looking at screenshots is kind of boring. A ver, lo que dice Alberto de lo de hater de React, entendemos, o sea, esto es una cosa para grandes merchants que quieran montarse todo en React. Claro. Cuando piensa que, o sea, Shopify da servicio desde panaderías hasta decathlon.com. Justo. Nosotros creemos que toda esta parte de React, que todavía no, o sea, está anunciada, están un poco en plan como haciéndole el show off, plan, para que todo el mundo sea como ese pequeño, sobre todo para grandes merchants se lo piensen. Claro. Tiendas en React. Y más que se lo piensen y conseguirlos, ¿no? Porque ahí también los merchants pues, claro, yo creo que tendrán ahí un pequeño problema de que a pesar de Plus, pues algunos quieren tenerlo todo como más bajo su control y Headless e-commerce le quieren dar mucha caña con esto. Pero el problema de Headless e-commerce es que Shopify tiene un montón de funcionalidad integrada. Entonces, si lo haces en Headless e-commerce, actualmente pierdes esa funcionalidad. Uy, se me ha ido ahí pantalla. Entonces, esa funcionalidad con esto ya lo vamos a tener. ¿Vale? Ya nos van a dar como la... ¿Qué pasó? Se me ha ido otro vídeo. Ahí está. A ver.
No, ya está. Creating amazingly creative online stores that are fun to both use and to make. Claro. So when are you going to be able to play with this? Well, it's coming later this year. Hydrogen and liquid channels will be available side by side. Claro, eso es lo que decías, Alberto. Va a ser en plan, o sea, primero va a ser liquid, que es como hasta ahora, y es donde estará el 95% de la gente. Bueno, 99%. Y luego Hydrogen, veremos en plan qué potencia tiene, porque hasta ahora casi todas, incluso pudiendo tener headless, casi todo el mundo hasta ahora estaba haciendo en plan liquid. Sí. And what inspires them? A ver. Now, I keep talking about fun. I think fun is really underrated in business. 17 years ago, I made a bet on Ruby, a Japanese programming language, and Rails, which was just released a few days earlier. They weren't common choices back then, but I chose them because they inspired me. And that kept me going through my own entrepreneurial journey. Chupito. The way they let me build software just felt more natural than anything else I used before. ¿Va a clavar un clavo en Rails diciendo que se migran? Without ever feeling like ¿En el ataúd? Hostia, eso sería muy heavy. There was nothing during that time that gave me more energy than working on Shopify's code. I'm convinced that if it wasn't for those tools and the inspiration they gave me, Shopify simply wouldn't exist today. No puede hacerlo. So I guess what I really learned along the way is that fun is actually good for business. Vale. The most creative things in the world are created by talented people when they are having fun solving problems together. Me parece bien. Let's work together to make sure that the internet stays vibrant, full of loud and unique voices, and allow ourselves to have some fun while doing it. Thank you very much for joining us today. Vale, perfecto. Esto es un poco guiño en plan a... pantallazo. Bueno, luego lo hacemos. Luego lo hacemos, sí, podemos poner para atrás. Claro, yo creo que es un poco guiño en plan a desarrolladores. Yo creo que esta en plan United ha estado muy enfocado a desarrolladores. Creo que lo hacen bien porque los merchants en general no suelen mirar ese tipo de... Justo, Shopify Unite on Discord. Ahora van a hacer technical sessions y un Ask Me Anything en Discord. Vamos a ver. ¿Qué te parece si entramos? Sí. A ver. No sé. Vamos a ver por aquí, a ver. Mira, Toby. Si te metes... Mira, para flip. No sé si has visto esto. Acaban de hacer... A ver, no, dime. Nada, la fricada esta de Shopify.supply. Han sacado gorritas. Oye. Unas gorritas. Vaya swag. Sí. Vaya swag. A ver, me meten en Guapalais y solo utilizan WordPress o PrestaShop. Mira, si te metes, está haciendo en plan el Ask Me Anything solamente en audio, en Discord. Está Fátima de Shopify gestionándolo. Y yo creo que vamos a hacer una recopilación. O sea, el Discord de Shopify. A ver, no sé si... Bueno, Shopify tiene dos grandes cosas. Uno es el Discord, ¿vale? Que habían abierto con el Unite. Y el Slack. El Slack es súper útil. Sobre todo para desarrolladores, la verdad. Justo. No es muy útil para otra cosa, pero sí. Si quieres... A ver, porque yo lo que pasa es que ti por aquí el Toby Ask Me Anything será ilegal seguro, ¿no? Porque esta gente querrá que esté en Discord. Claro, bueno, espérate, voy a pasar el link de Discord. Porque pues yo creo que ahora, Roberto, ¿vale? A ver, Discord, listening here. Os voy a pasar por si queréis entrar. Va a ser súper, ¿cómo se llama esto? Developer focus. Claro. ¿Vale? Entonces yo creo que ahora lo que vamos a hacer nosotros es, punto número 1. Vamos a recopilar un poco primero todo lo que han dicho, ¿no? Porque, hostia, ha ido muy rápido y fíjate, cuando me has preguntado a mí casi ya ni me acordaba de lo que habían dicho. Claro, hacemos recopilación.
Vamos a hacer recuperación. Digerimos, que esto va a ser en plan una digestión lenta y pausada. Bueno, o sea, es que hemos llegado como a nuestro tiempo más alto creo que ha sido 11 personas. Pero bueno, no está mal para el primer directo. Así improvisado. Está de locos. Está de locos. Por cual. Está de locos. Sobre todo porque, oye, estamos hablando de que está jugando Inglaterra-Alemania, ¿eh? O sea, duro quien haya entrado aquí. Nada. Alemania for the win. No sé quién va ganando. Pero... Alemania... no, va ganando Inglaterra, tío. Cachis. Que, pues entonces... Está terminado ya, eso lo has hecho, creo. Sí, pero no. Didi. Vale. ¿Hacemos recap? Sí, vamos a hacer recap. Venga, vamos comentando y hacemos como escribiendo así un poco... Gracias al tío. Gracias por unirte. Sí, tío, fuerte abrazo. Ya ves. Que, vale, vamos a hacer en plan... Bueno, la musiquita no está mal, la verdad que nos viene bien. Así de fondo. Dos puntos. Uno, recap de lanzamiento, o sea, de los lanzamientos que han hecho y la importancia gran que tiene. ¿Cuándo crees que van a estar las novedades lanzadas? Yo dudo que... o sea, en desarrollo, ¿vale? Los docs, yo creo que están subidos. Literalmente han actualizado la página mientras hablábamos. Tal cual. ¿Cuándo crees que se van a empezar a ver las primeras tiendas? Buah, pues... A ver, no me da tiempo mucho a verme a mí los cambios para hacer los cambios en los temas, que yo creo que sí o sí vamos a tener que trabajar. Alberto, seguramente lo que hagamos sea un vídeo de recopilación. O sea, no sé si va a ser incluso el mismo clip recortarlo y subirlo, pero haremos un vídeo de recapitulación de lo que se ha anunciado en este Unite 2021 para pasárselo, porque además es un contenido que seguramente pasemos también a nuestros clientes para que lo tengan y sepan en plan por dónde van. Al final muchas veces comentamos en las reuniones que cuando montas tu tienda en una plataforma lo que quieres saber es cuál es la trayectoria y si tiene energía y vibrante. Sí, vamos a hacer lo que dice Joaquín, un vídeo rapidísimo contando novedades así, sobre todo enfocado a los merchant más que al development. Claro, a los desarrollos. Y luego haremos, si quieres, otra segunda parte más de desarrollo, podemos hacer un vídeo rápido que lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Yo creo que lo vamos a subir ahí, ¿no? Pasamos el link y ya pondremos también enlaces a documentación, etcétera, si encontramos cosillas. Justo, cosas interesantes. Tenemos pensado también hacerlo con la tienda internacional. O sea, lo bueno es que todas estas cosas las iremos, sobre todo si yo lo subiendo a nuestro canal de YouTube para eso, para que veáis cómo funciona. Lo que vamos a hacer seguramente entre hoy y mañana, instalarlos el tema de Ton. Haremos un pequeño como sneak peek, dando una vuelta como por todo, ver cómo funciona la nueva experiencia de la plantilla y las modificaciones. Queremos probar el tema de los metafields. Sí, bueno, es que es verdad. Creo que es una salvajada. Esas dos cosas yo creo que son las que más van a influenciar, porque las aplicaciones dentro de Checkout habíamos tenido cosas cercanas, habíamos tenido cosas justo en plan post-purchase que hacían ahí, tenemos... Creo que va a ser un empujón muy guay, pero que va a ser como muy determinante para los merchants. Bueno, vamos a hacer, primero, hacemos recapitulación y luego ya en plan digerimos e intentamos ver todo con perspectiva. Sí, nos ponemos a... Gracias, Quincho, tío. Gracias por unirte. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo, señor. Entonces, vamos en plan... y nosotros te queremos, Quincho. Alberto. Y nosotros te queremos. Igualmente, tío. Isabel. Señor, tío. Abrazos. Fuerte abrazo. Entonces, recapitulación. Uy, sí. Yo estoy buscando themes de Shopify. La verdad que Beyond no han subido todavía el Don. No tenemos subido Don todavía a la tienda. Yo creo que estará durante los próximos días, semanas en GitHub,
que no he podido subirlo porque tengo que montar el command line por CLI para subirlo, compilarlo y subirlo. Oye, pero todavía no ha empezado el Ask me Anything, ¿verdad? Porque... Está todavía Fátima. Sí, está, pero está en silencio. Personas. Vale, sí, estoy dentro. Vale, de locos. A ver, si quieres vamos a empezar un poco a... Bueno, mira, aquí ya están poniendo tweets por todas partes. Listo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho supongo que el propio Shopify subirá un... Bueno, no lo suele hacer, en verdad. Bueno, suben un blog post, normalmente. Sí. Pero que, me refiero que como al día siguiente o sí, ¿no? A lo mejor está ya, pero lo dudo que no suele notificar. Espérate, a lo mejor sí. Vale, entonces... no, ¿qué va? A ver, blog. Hemos tenido... Pues sí, ya tenemos highlights aquí, subidos. O sea que nos va a seguir de puta madre para ir repasándolo. Sí, vale. ¿No? Tú lo haces la pera. Sí. No de gente, sino del propio Shopify. Paso el blog post por el chat. Por el chat, sí. Sí, llegas a la fiesta, Jorge. Mira, se nos une Jorge Sáez, nuestro partner en el SEO de Shopify. Pues se quiere unir. A ver, Jorge, tengo un plan entre malas y buenas noticias para ti. Buenas noticias es que todo sigue igual. Malas noticias es que todo sigue igual. Queríamos, en plan, estábamos muy hypeados con que Shopify anunciaran cosas de SEO. Seguramente lo que están haciendo lo van a hacer de forma gradual, ¿vale? Bueno, Shopify va anunciando semana tras semana en su changelog. Echar un ojo a esto, Joaquín, un segundo. Perdona, que te corté. Web/Hydrogen. Han hecho una buena página, Sí. Pero la demo está... No hay play vídeo, pero no puedo verlo, ¿no? Sí, yo creo que es el vídeo que acabamos de ver de Toby, ¿no? Pero no, sí, tampoco funciona, A ver. ¿Esta demo funciona? No. A ver, ¿la demo? No hay... Está muy guay, O sea, si te das cuenta, están haciendo también cambios en el diseño. No, el Shopify Dev lo han cambiado entero. Lo han cambiado entero, por eso. Lo han cambiado entero y está muy guapo, Muy guapo. Esto se lo voy a enseñar ahora. Súper potente. Lo voy a enseñar yo ahora a amigas frikis de diseño, que seguro que le va a molar. Entonces, siguiendo un poco la verdad que nos han hecho un poco el trabajo con los highlights. Sí, tal cual. Primer punto. A ver. Customize your stores any way you want. Eso es una salvajada. Si quieres, mira, dame un segundo porque voy a ir escribiendo a la vez que vamos comentando. Yo sabes que soy mucho de escribir mientras hablamos. Un segundo, me preparo aquí y voy escribiendo ya el post. Claro. Nada, las tres grandes cosas, ¿vale? Dentro de las tiendas es que vas a poder en plan hacer sections everywhere, meta fields, plan in-house, plan no por aplicaciones, sin tener en plan súper fácil de gestionar. Se crean los meta fields en settings para que luego en admin la gente pueda... O sea, es decir, que normalmente la persona que suele subir los productos no suele ser técnica, entonces explicarle el namespace y el key y cómo funcionan de los metafields suele ser lío. Claro. Entonces, el que puedas generar los campos dentro de settings y que luego se te aparezcan. Porque yo pensaba que iba a ser una cosa menos guay. Yo pensaba que iba a ser como... A mí lo que me ha flipado, perdona, es que te has dado cuenta de que incluso... O sea, yo es que esto no pensaba que el formulario de la ficha de producto también fuese un sections everywhere. ¿Te has dado cuenta que puedes modificar la posición del precio y todo? ¿En serio? Sí, mira, comparto pantalla. Bueno, yo entiendo que sea una sección eso, ¿no? Claro, será una sección. Pero es que esto sí que es la pera, porque... A ver. De hecho, yo creo que vamos a ir haciendo... Qué paliza nos vamos a tener que pegar leyendo esto. Voy a hacer un cambio aquí de pantalla. A ver, un segundo. Ahí está. Mira, si te das cuenta... Vamos, es la sección que me da a mí. A ver, tampoco... A ver. Opa. Vale, si te das cuenta...
ahí tienes a la izquierda la ficha producto y tenemos text, title, test, coño, es verdad. variant picker, o sea, podemos buy buttons, description. Sí. O sea, haz blog encima. O sea, que vamos a poder crear blogs sobre la leche. Imagínate crear un blog, tabs, claro, que es lo que habéis hecho antes, ¿no? Oye, pues creamos una tab y la metemos ahí. De hecho, claro, con la Keep Tab Page. Directamente lo hacemos ahí. O sea, es la leche eso, ¿eh? Claro. Mira, ¿lo ves? ¿Ahí? Sí. De hecho, si quieres, lo que vamos a hacer ahora es que... míralo. Image with test. Claro. Sí, ha pasado como mazo rápido. He tenido toda la pastilla. Sí, a toda pastilla. Claro, por eso no da tiempo a procesarlo, pero joder, esto es la leche. Pues si quieres, mira, lo que vamos a ir haciendo... sí, justo. Poco a poco ir haciendo cosas, Jorge, y lo que estamos diciendo antes, como están fichando a gente buena en SEO, vamos, yo creo que... Sí. A ver, entre eso y el partner con Google va a ir a muerte, ¿saben? Además, a ver, y esto ya era una flipada lo que estaban anunciando, que decían el tema de Shopify Ads, porque se habla de la posibilidad de crear una propio canal de ads dentro de Shopify para los merchants, pero vamos, que buscan siempre independencia un poco del tráfico pagado y yo creo que con SEO le van a dar a muerte. Sí, ya han empezado con el robots TXT, que se puede editar. ¿Qué cojones ha sido eso? Ah, vale. Perdona. Que he escuchado una segunda voz y es que tengo abierto el Discord. De está Toby por ahí ya. Sí. ¿Qué? Tú, en el post de highlights han puesto cosas que no han dicho. Sí. Porque sí, aquí están hablando de Shopify Email. No hemos hablado en ningún momento de Shopify Email. Claro, porque han ido lo importante. Claro. También te digo que no estaría guay escuchar lo que va a decir Toby, ¿eh? En el... ¿Sí? ¿O qué piensas? A ver, no va a dar más anuncios. Va a responder preguntas, ¿no? Y punto. Nos queda claro. Vale. Si quieres nos ponemos con ello, Así, a mí me ha gustado mucho lo que las tres patas como que han... A ver, voy a hacer... ¿Pero qué dicen? En highlights se están inventando los highlights. Se los han inventado. Han montado una cosa que es handshake, ¿vale? Que handshake era con lo que antes, muy parecido, yo creo que un poco parecido a lo que tenían en Overloo. Ajá. Que es un poco para encontrar productos y lanzarlos. Entonces dicen, no, ahora todo el mundo va a poder comprar en handshake. Esto no han hablado. Because we have a lot. I realized I've seen some of the sections in the earliest incarnations and seen the talks develop over the last couple of weeks, and I was thinking, there's no way I'm going to be able to catch everything there. So it's still worth looking at hay que ponerse al día con esto. Documentation as we're posting. Hay que estudiar. I really think this is, I mean, I said this earlier, but I really think this is by far the best version of Shopify that we've ever had, ever published. Wow, pero es que Dawn, a lot of the theme va a estar parts of the muy guapo, platform are really coming together now, Estoy bien echando aquí un especially ojo. around the online store. The meta field features are fantastic. Y ya podemos duplicar, bueno, ya podemos explorar el the Dawn custom content y sections are really tying it all together, and the way you can connect data to the online store and with a tenemos a Toby y tú. and so on and so on. It's like it just really like it's hard to make platforms. It really is. And sí. Perdona. Ya no lo escuchas. O sea, no me da cuenta, tío. Lo siento. Estamos escuchando a Toby y tú. Nada, está hablando de que estoy completamente de acuerdo con él, que esto es la mejor versión de Shopify Plan que ha existido. Ahora mismo las herramientas que da a los merchants y a los desarrolladores para que nosotros podamos dar herramientas a los merchants. Tal cual. Son brutales. Son brutales. El poder con el equipo de diseño de un cliente plan dejárselo todo para que ellos tengan libertad total. Que quieren poner una cosa entre el precio y no sé qué, lo ponen. Que quieren quitarlo, lo quitan. Que quieren hacer no sé qué, lo ponen. Que quieren no sé qué, lo quitan. Que quieren no sé cuántos, tal. Vale. Cosa. Esto va a hacer que el coste
no todo es, o sea, bueno, el coste o el tiempo necesario para hacer una plantilla se multiplique. Tal cual. Porque antes lo hacíamos en plan en código y lo lanzábamos. Ahora hay que pensar, ¿qué sucede si nos ponen uno? ¿Qué sucede? Pero a ver, yo creo que incluso haciendo ese plan pequeño extra mile que dicen los americanos, en plan ese pequeño como extensión, claro. Bueno, es que tú, Roberto, ¿qué harías? O sea, si tienes que montarte una tienda hoy, ¿sí? ¿Cogerías Don y lo modificarías? Buah, ni de coña. No, me parece una pérdida de tiempo. Es una leche. Yo me esperaría... O sea, yo si tuviese una tienda a día de hoy, en una semana sacan Don en el theme store. O temas nuevos con sections everywhere. Y me compraba por $180 el nuevo tema. Es que es más rápido. O sea, tú imagínate la gente que ha invertido dinero en hacer un tema a medida y lo ha terminado esta semana. Bueno, mismamente. La semana pasada terminamos 2 tiendas en plan... Por ejemplo. Hace ya 2 semanas. Pero que acabas de invertir en tu marca, en tener un nuevo tema con un nuevo diseño y, hostia, te quedas a mitad porque es que las funcionalidades que vas a tener ahora son brutales. A ver, lo bueno es que lo que tienes y te gusta, lo tienes. Sí, eso está claro. Eso es lo mejor. Simplemente si quieres más. A ver, yo a lo mejor yo personalmente, que sé cómo hacerlo y rápidamente, pues sí que cogía y me metía con Don. Pero es que no, sería para divertirme. Pero si es una nueva tienda, es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que alguien que vaya a cambiar su tienda se meta con Don ahora mismo porque es muy incipiente, a no ser que es que no tiene ningún sentido. O sea, un proyecto más a largo plazo, pero vamos, yo directamente me pondría me esperaría a comprar un nuevo tema. No sé cómo lo ves tú, pero yo me esperaría a comprar un nuevo tema. Ni siquiera te diría si esa marca incluso cuenta con un equipo de desarrolladores o una agencia como somos nosotros, tampoco les diría ponte a cambiar esto ahora porque es que va a requerir tiempo de cojones. Es que es muchos recursos, ¿eh? Es muchos recursos. O sea, te diría yo mismo que incluso recomendaría a nuestras marcas de coger algún nuevo theme y a partir de ahí trabajar. Yo creo que sería interesante ver en las próximas semanas hacer una migración. Claro. Una migración. Y una vez tengamos hecha una migración, ver cuál es como el coste y el problema que supone. Porque claro, esa es una movida. O sea, es que migrar eso es como, digamos, cuando la gente pasó de Magento 1 a Magento 2. Es que sí, puedes cambiarlo, pero claro, cambiarlo significa modificar todo el código. Claro. ¿Qué telita? ¿Qué telita? Yo creo que lo que va a ser interesante es... A ver, a nivel de templates, por ejemplo, o sea, yo lo que quiero ver es si templates que se No, templates empieza a hacer un JSON. Claro. Claro, templates es un JSON. Y todo se convierte en section. Tal cual. Y entonces tienes que buscarte todo el código en la cual... Es que me he estado leyendo un poco diagonalmente, mientras los announcements y tal, la documentación. Y todo donde aparezca sections tienes que eliminarlo para poner ahora en plan otro código de un JSON. Un JSON. Claro. JSON.liquid, ¿no? Supongo. Sí. Claro. Buah. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Con algunas tiendas... Aún porque... Pero, hostia, tiendas que tienen... Es que esto... No, es que esto puede ser un trabajo de 2-3 semanas, ¿eh? Solo está hacer esto, tranquilamente. Es decir, porque seguro te va a dar un montón de errores. Bueno, y espérate tú. Es que va a ser interesante porque, vale, Roberto y yo tuvimos el sueño y empezamos en plan esta aventura porque nos flipa el concepto de sections everywhere. Justo. El crear paquetes de secciones que la gente pueda comprar, instalar en su tienda e incluir por todas partes. Entonces, al final, eso es la pera para nosotros. Porque dicen, no, tal, hacen tu trabajo. A nosotros no nos gusta, en plan, desarrollar cosas que no escalen y... O sea, tenemos que hacer que nuestro trabajo, en plan... Entonces, cuando un cliente nos llama y nos da, oye, nosotros queremos, por ejemplo, hacer las mejores bloques y secciones y plantillas
para que cada uno pueda tener la landing page como ellos quieran. Tal cual. Y que el cliente pueda modificarla a ellos. Nosotros no queremos, en plan, cobrar a la gente por hacer pequeñas modificaciones. Queremos, en plan, hacer ese primer 80, ¿vale? Importante. Eso es. Esto pues es una locura. Una puta locura. Lo de secciones y secciones y landings y landings y landings builders y sección builders. Tal cual. También te digo que aquí no han dicho nada, pero es que no sé si lo has visto, ¿eh? Espérate, voy a compartir pantalla. Bueno, y no han hablado del template de blog tampoco. Entiendo que sea lo mismo. Es lo mismo, estoy viéndolo justo ahora y lo mismo. Y mira, aquí en Storefront filtering, tío. For filtering collection.filters. Dime que hay filtro or. No creo. A ver. Será en plan la pera, pero no sé. Pero lo estás viendo, ¿no? Pues, o sea, espera, no, que no estoy en esa pantalla. Vale. Sí, estoy viéndolo. A ver. En pequeñito. Sí. And or. Sí. Tú, esto es una... Buah, esto es la pera, ¿eh? Vale, os pongo en situación. Nada. Situación. Hasta ahora, si tú vas a una tienda de ropa y filtrabas en azul y rojo, te salían cosas que fuesen azules y rojas. Pero, normalmente las tiendas de moda quieren que salgan azules o rojas. Que varios filtros sean y varios filtros sean O. Hasta ahora, para hacer eso, teníamos que cargar todo por JavaScript y hacer modificaciones en HTML a través de JS. O tenemos que hacer para las aplicaciones. Las dos un poco mierda. Pues vaya. Es más, voy a revisar, como sea relativamente fácil y no tengamos que hacer muchas para implementarlo. Sí. Lo voy a poner esta tarde-noche en un cliente. Que estamos justo haciendo filtros. Sí. Que me dices ahí por chat privado que... Mira, Hofbrand. Vale. Hofbrand. Vale. De Hof. Yo, no sé, no me acordaba quién era. Vale. Aunque estaban listos ya los de Hof, ¿no? Sí, pero joder, bueno, me sí, voy a revisar la sí. documentación. Sí, podemos hacerlo. Hostia, price range también, tío. Sí. Mira. Señores, creo que... Es que esto tela, ¿eh? Creo que vamos a empezar a cortar. Sí. Vamos a empezar a estudiarnos la documentación. Y hacer un buen update porque incluso ni la de Shopify está contando esto y aquí hay que meterse a investigar. Claro. El problema es eso. Hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando salió International Pricing, tuvimos que meternos eso en foros, en Slack. Mira qué guapo esto, ¿eh? Fit en UX, claro. Mira. Price ranges. Espectacular, ¿eh? Es que mira, imagínate, ahora mismo estamos teniendo problemas de que una aplicación de filtros está funcionando mal. Con esto nos la quitamos. Nos la quitamos. Hasta ahora esto está siendo un dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza. Horizontal toolbars, tal. Vertical toolbars. Esto simplemente en plan... Esto hace que sea súper escalable. Lo que me parece curioso es cómo va a ser la URL. ¿Será todo por...? Avoid dead ends. A ver. Claro, disable. Vas directamente quitando los que ya no... Claro, los que ya no puedes, en plan, si ya tienes hombre, ya no puedes poner otro, porque no tienen... Eso está de booty. Antes podíamos, en plan, ocultarlos. Eso es verdad. Buah. Pero... No, y tampoco podemos ocultarlos. Podemos ocultar los que no estaban dentro de la colección. Dentro de la colección. Joder, pues como tengamos que empezar con cada una de las funcionalidades a este nivel de actualización. Optimize for mobile. Vale, entiendo que es que haces todo y luego clicas en submit, ¿no? Sí, haces clic y luego submit. Apply. Vale, mira a ver si esto está actualmente en plan publicado. Es decir... ¿Tú crees que estará publicado? Mira,
In order to build lean, fast themes, you should implement as much as you can without JavaScript. JavaScript, por favor. Gracias a Dios. Mal. Gracias a Dios. Vamos a copiarlo y pegarlo por todo el mundo. A ver, tag filtering. Sí, es que es un form, tío. A ver. Mira, podemos estar hablando de simplemente los filtros 2 horas y media. Está roto. Ya, es que debe estar todavía... Subiéndose a lo mejor, ¿no? Ya no. Veis, podemos estar 1 hora y media. Esto tal cual, ¿eh? Nada, vamos a investigar. Vamos a hacer ese vídeo, si quieres. Sí. Buah, es que me estoy viendo la Mira, paliza... claro, los parámetros. Mira, coño, si se pone aquí, no me da cuenta. He ido tan rápido. Claro. Va a ser la leche esto, ¿eh? Sí. Aparte, esto es muy bueno. A ver, de foto... ¡Buah! ¡Buah! Esto es muy bueno para SEO. Para SEO también, porque antes tenemos el problema de que, claro, como era todo... Imaginaos, ¿no? Antes lo que no... pues si alguien queda por aquí o alguien se ve estudio en diferido, lo que ocurría antes es que cuando nosotros filtramos por negro era porque teníamos una etiqueta en pulsar el producto black. ¿Y qué pasaba? Que si yo estuviera dentro de la categoría zapatillas, yo pinchaba hacía clic en black para hacer el filtro y me iba a zapatillas /black. Ahora esto no va a ser así. Entonces, ¿qué ocurría al hacer eso? Que se nos creaba otra URL que al final Google la detecta como una URL nueva al no ser un parámetro como tal, y eso provocaba que se indexara. Y, bueno, afecta al dominio. Bueno, aquí Jorge no sé si estará por ahí. No, se ha ido. Se ha ido, ¿no? Sí. Pero ahora con esto veo... A ver, me genera duda porque sí que veo filter.filterscope. Multiple filters... Pero yo entiendo que será puntualmente, ¿no? Luego redirigirá o qué. ¿Tú qué crees que...? No, puede ser por parámetros, con la interrogación. Sí, pero como veo... Sí, supongo que es la interrogación, ¿no? A ver, espérate, es que estaba viendo también... Es que me puso también una parte de SEO y me está echando un vistazo. ¿También hay cosas nuevas en SEO? Sí. Es verdad, tú, aquí abajo. Sí, MetaScripts, no sé qué. Bueno, sobre todo el plan es el robot. El robot es lo que más ha cambiado. Claro, porque antes era una documentación bastante mala la que habían subido. No, pero aquí me está saliendo que todavía... Que filtering sigue siendo con barras, ¿no? Con... Sí. 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 Sí, sigue siendo con barras. Vale, lo que es una salva... Bueno, es muy... Filter... Vale, puedes filtrar por variante. El problema del variante... Bueno, a ver cómo se filtra por variante. Es que esto nos va a hacer cambiarlo todo. Esto va a ser una locura. De product level. Vas a poder filtrar por color. Sí. Sin tener que poner la etiqueta color. Vas a poder filtrar por precio del variante. ¿Y dónde está esa? Ah, porque es una opción. Directamente varía opción, ¿no? Qué claro. Bueno. Vamos, que si le pones color, pero claro, y si lo tienes en castellano, tendrás que cambiarlo a size, seguramente a lo mejor, ¿no? No, such as size or color, ¿eh? Yo creo que... claro. Claro, tú dices cuál y punto. Claro. Es verdad. Es verdad, míralo. Tienes razón, sí. Nada, va a ser la pera esto. Bueno, lo del price a mí lo que me flipa, ¿eh? Sobre todo que sea tan sencillo y tan... Bueno, veremos a ver. Nada, simplemente yo creo que a lo mejor vamos a cortar aquí. Que estamos dando una buena chapa. Sí, 2 horas ya tú de stream. Sí. Bueno, que se suele streamear bastante, así que eso nos hablamos. Así que nada, espero que haya molado. Justo, así, lo que vamos a hacer es poneros eso. Esto lo subimos a algún sitio y le iremos en plan desgranando como... Haremos un vídeo recap y luego por cada trozo. Eso porque creo que hay mucho que analizar aquí. Hay mucho que analizar. Estará a finales de esta semana o a principios de la que viene ese recap. Vamos a tomarlo con calma y a verlo un poco todo con detalle porque hay muchas cosas que hacer. Cuanto antes podamos lo mandaremos, eso sí. A lo mejor esta mañana, pero lo digo para no pillarnos los dedos.
que nos conocemos. Y nada, gracias por estar aquí, por uniros. Y si mola, pues nada, lo subimos a YouTube. Suscribiros a nuestro canal de Twitch. En YouTube veréis que tenemos más vídeos de más cosillas que vamos subiendo. Subimos todas las semanas algo, porque al final vamos subiendo dudas y cosas que creemos que son útiles en castellano, que poco contenido, y las vamos subiendo ahí. Y poco más. Intentaremos subirlo a YouTube, porque yo, ya por experiencia de con esto del streaming, las primeras veces, como no tengas activado bien, o sea, lo he comprobado que estuviera bien activado y configurado bien la cuenta de Twitch, porque si no activas, el streaming no se guarda y se borra. Espero que se mantengan diferido. Y si no, pues suerte las 5 personas o 10 que han estado aquí, porque el resto no va a verlo. En fin, fuerte abrazo. Señor, fuerte abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. Fuerte abrazo a todo el mundo.